A lo largo de los evangelios que escuchamos cada domingo, se nos van transmitiendo diversas enseñanzas de Jesús, algunas a través de su palabra, de sus parábolas, otras concretamente a través de milagros o de hechos que van sucediendo en su vínculo con las personas. Y en este domingo centralmente se nos muestra a Jesús enseñando desde su omnipotencia de Dios, en donde puede callar y calmar al mar y a las olas. Pero la realidad es que este evangelio, en el evangelio de Marcos, está lleno de signos, lleno de mensajes entre líneas, que nos llevaría mucho tiempo poder hacer una verdadera catequesis sobre todo lo que Marcos está enseñando con este relato de lo que le sucedió en su vínculo con Jesús en aquella barca. Simplemente vamos a destacar algunas palabras, algunas frases, algunos hechos que pueden ayudarnos a entender esa forma de presencia de Jesús y esa forma de actuar frente a los sentimientos, frente a la ansiedad, frente al miedo que experimentaban sus discípulos. El texto nos da como dos coordenadas. La primera es que era al atardecer y por otro lado una invitación de Jesús que es cruzar a la otra orilla. La invitación de Jesús tiene que ver con invitar a una transformación, a un cambio de perspectiva, a una realidad diferente. Es decir, la invitación del Señor que Él nos hace a partir de nuestro encuentro con su vida, con su palabra, siempre es a mirar la vida desde otra perspectiva. Cruzar a la otra orilla es mirar la realidad desde el lugar del otro, es mirar la vida desde donde no la veo habitualmente, o sin duda también cruzar a la otra orilla es mirar la vida desde la perspectiva de donde Dios mira, que es la perspectiva de la eternidad. Como a veces lo decimos, mirar la vida con los anteojos con lo que Dios mira nuestra realidad y nuestra propia vida. Jesús sabe que aquellos a quienes invita a que lo sigan van a tener que hacer también un cambio de perspectivas respecto de las miradas que tengan de la vida, de las personas, de los otros, de las distintas circunstancias. Aquel que sigue a Jesús no mira la realidad como la mira alguien que no lo sigue. Aquel, como nos decía la segunda lectura, que se deja llenar su corazón de la presencia, el amor de Dios, ya sus palabras, sus miradas, sus perspectivas tienen que ver más con lo que Dios mira que lo que podemos ver nosotros. Pero claro, también se nos habla del atardecer, y el atardecer, más allá de ser un momento en donde quizás nos surge la inspiración y nos surge la contemplación, porque los atardeceres siempre son muy poéticos y muy lindos, en general también el atardecer es el momento en donde las fuerzas decaen, en donde uno de alguna manera dice, siento que ya el peso del día va como haciéndose sentir y no tengo las mismas fuerzas con las que empiezo la mañana. El atardecer es ese momento en donde uno está más agotado. Incluso los que más saben desde la salud dicen que es el momento en donde surgen los mayores dolores o donde se expresa más la fragilidad de las personas que están con una gravedad en su enfermedad. De manera que el atardecer es un tiempo que nos habla de cansancio, es un tiempo que nos habla de limitación en la palabra de Dios. Y por supuesto que también hay una imagen esencial en toda la lectura, que es la imagen del mar. En la antigüedad, y concretamente en el tiempo de Jesús, en la palabra de Dios y en la formación creyente también
de aquellos con quienes Jesús compartía su vida, el mar era el lugar de lo inmenso, era el lugar de lo desconocido, y también en muchas representaciones el mar, por su potencia y por su poder, era la representación del mal. En el mar, cambiando una letra nada más en la palabra, en su poder, en su fuerza, como hoy lo vemos en este evangelio también embravecido, se habla del mal. Jesús entonces invita a tener otra perspectiva, a mirar con sus propios ojos. Se hace cargo del cansancio que tienen sus discípulos y los invita a pesar de eso, ir a enfrentar al mal navegando en el mar hacia la otra orilla. Y por otro lado, Jesús se duerme. Jesús, cuando ellos están en la barca, el mar se embravece mostrando todo su poder y ellos entran en un estado fuerte de desesperación. Cualquier semejanza con nuestra vida, podríamos decir, como dicen las series o las películas, es mera coincidencia. Jesús también nos invita a nosotros a ir hacia la otra orilla siempre. Nuestra mirada de la realidad y de las cosas siempre es parcial, siempre es limitada. Vemos las cosas desde nuestro lugar y nuestro principal obstáculo siempre es poder mirar la vida de lo que el otro le pasa, de lo que el otro vive, de lo que el otro siente, de la historia que cada uno tiene y que lleva consigo y que a uno lo condiciona o al otro lo condiciona. Pero para poder atravesar esa realidad y mirar las cosas desde otra perspectiva, necesitamos pasar por esa purificación que nos trae la fe. Esa purificación que sintieron los discípulos que cuando iban cruzando el mar y se enfrentaban a la realidad de aquello que a uno le da inseguridad, de aquello que a uno lo hace sentir frágil, de aquellas situaciones donde a uno le da miedo, ellos se desesperan y no pueden entender cómo Jesús, frente a eso, sigue durmiendo y de alguna manera expresa como una cierta indiferencia. Lo que ellos no se dan cuenta, como nos pasa muchas veces también a nosotros en la vida, es que a pesar que las cosas no salgan como nosotros queremos, o no recibamos las respuestas de los otros o de la vida que nosotros esperamos, o que las cosas no se den de la manera que nosotros esperamos, el Señor siempre está presente. ¿Por qué Jesús está durmiendo? Jesús duerme para que ellos crean que a pesar de que Él aparentemente no se haga escuchar o no lo podamos ver, Él siempre estará presente. Y en el momento necesario, su poder se va a manifestar para poder expresar que su poder es más fuerte que el poder del mal, que su poder es más fuerte que el poder de sus miedos, que su poder es más fuerte que las inseguridades que ellos sienten, que su poder es más fuerte de toda experiencia que trae consigo la fragilidad humana. El Señor siempre está, el Señor siempre puede más. Lo que hace falta, dice Jesús, es creer. Lo que hace falta es confiar. Lo que hace falta es no creerse que uno está llamado a vencer la fuerza del mar con sus propias fuerzas o con sus propias artimañas de navegación, o mucho más aún, que uno está llamado a vencer el mal que a veces nos hace tanto daño y de tantas formas con nuestras propias fuerzas. ¿Vieron cuando a veces nos enfrentamos a situaciones que son cosas malas, son cosas que nos ponen tristes, son cosas que nos enojan? Muchas veces tienen que ver porque son cosas que superan con lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros podemos cambiar de nosotros o de los demás o de la realidad en la que nos toca vivir. Y esa situación nos entristece y esa situación nos angustia porque creemos que nosotros somos los que tenemos que cambiarlo todo y porque creemos que nosotros somos los que tenemos el poder para que esa transformación se pueda dar. Nos olvidamos, como los discípulos, que es Jesús el que está en la barca de nuestra vida, que es Jesús el que está en la barca de nuestra familia, que es Jesús el que está en la barca de nuestra historia, que es Jesús
el que está entre nosotros. Y es en Él en el que estamos llamados a confiar, porque Él es el que puede, porque Él es el que vence, porque Él es quien tiene el poder y no nuestra inteligencia o nuestra fragilidad. Hoy le vamos a pedir a Jesús que nos entienda en esos gritos desesperados que a veces aparecen en nuestro corazón de no sé cómo hacer, esos enojos que a veces tenemos y no sabemos cómo cambiarlos, esas situaciones de la vida que decimos, bueno, ¿esto qué va a pasar? Y no sé, y no tengo respuestas. Vamos a pedirle a Jesús que nunca nos deje de poder sentir en nuestro corazón de que aunque Él a veces esté durmiendo, Él está presente. Y en el momento oportuno y en el momento necesario, como le pasó a los discípulos, manifestará su voz, manifestará su presencia, manifestará su poder, que es el poder del amor que todo lo salva y que todo lo sana. Y el agua del mar se podrá aquietar y el alma de nosotros podrá encontrar la paz. Teresita del Niño Jesús escribió muchas poesías, que es lindo poder leerlas porque cada una de ellas es un compendio de teología de espiritualidad en nuestra iglesia. Y tiene justamente una poesía referida a esta parte del Evangelio donde los discípulos se encuentran en la barca con tanto miedo. Y ella va diciendo distintas cosas respecto de lo que ella siente frente a este texto. Y en uno de los párrafos dice: si mientras el huracán tú duermes, yo seguiré sumida en una paz profunda. Mas Jesús, mientras duermes, para tu despertar, prepárame. Ojalá que nosotros también, en los momentos de tormenta, sabiendo que Jesús está, podamos estar sumidos, sumergidos en una paz profunda, porque Él no defrauda. Y que también estemos siempre atentos para que cuando el Señor despierte, lo podamos ver, le podamos creer y no dejemos de confiar en Él. Que así sea. Que así sea.